Teniendo en cuenta que usted pues, ha hecho parte de la comisión facilitadora entre el gobierno colombiano y el ELN en los últimos 10 años, en diferentes gobiernos, con diferentes presidentes, ¿cómo cree usted que será la dinámica de esta eventual negociación que se abriría entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el grupo terrorista ELN? Pues yo creo que las informaciones que se comentan, porque como he dicho, no hay información oficial, yo creo que estarían en una especie de lo que llaman los especialistas de negociación de conflictos, de prenegociación, que es esa parte, como la llaman ellos, reservada, casi que secreta. Uno supondría que algo de eso debe estarse dando entre delegados del presidente y miembros del ELN, donde se están definiendo justamente las condiciones para instalar una mesa de conversaciones que evidentemente todo indica que tendría que ser en el exterior, probablemente en Cuba o en otro país, quizás sería más probable que fuera otro país, y obviamente con una agenda y una especie de hoja de ruta que le diera alguna certeza a un proceso de este tipo, que de por sí son muy complejos, muy inciertos, y eso sería lo que aparentemente pudieran estar haciendo delegados del gobierno con delegados del ELN. Pero, insisto, es todo un poco especulativo, porque no hay ninguna certeza de información al respecto. Politólogo Alejo Vargas, ¿usted cree, de acuerdo con lo que me responde y de acuerdo con lo que hemos hablado, cree usted en la voluntad del ELN de adelantar una negociación en este momento? Se lo pregunto porque las acciones criminales continúan, los secuestros continúan y pues uno no entiende cómo pues mientras un grupo armado continúa cometiendo actos criminales contra la población civil, contra la fuerza pública, pues el gobierno colombiano pues le ofrece un proceso de paz. ¿Cree usted que sí existe voluntad por parte del ELN? Pues el ELN es una guerrilla que a lo largo del tiempo siempre ha dicho que está dispuesto a conversar. Sin embargo, esos temas hay que volverlos en la realidad. El ELN, a mi juicio, me parece que confunde dos dimensiones. El llamado proceso de terminación del conflicto armado con lo que algunos llaman proceso de paz, para hacer referencia más a lo que llamaríamos construcción de paz. Entonces, creo que es en la mesa de conversaciones y con gestos de ese tipo, por ejemplo, la liberación del ciudadano canadiense, por ejemplo, una declaración donde renuncian al secuestro, que creo que es lo que mostraría claramente una decisión de avanzar en un proceso de conversaciones. Si ese tipo de hechos no se dan, probablemente las palabras por sí solas no son lo suficientemente contundentes para darle credibilidad. Finalmente, señor Alejo Vargas, ¿cree usted que el presidente Juan Manuel Santos es ambiguo al exigir al ELN la liberación de un ciudadano canadiense secuestrado y no hacer esa misma exigencia a las FARC con quien pues, ha venido negociando en los últimos años? Hay ciudadanos colombianos, no extranjeros, que están secuestrados por las FARC y el presidente colombiano pues no le ha hecho esa exigencia al grupo terrorista de las FARC tan tajantemente como sí se le ha hecho en este caso al ELN, y dicho sea de paso pues por un ciudadano extranjero. Sí, en este caso del ciudadano canadiense pues hay un hecho cierto, y es que el propio ELN ha reconocido que lo tiene en su poder. Es más, ha planteado lo que llamarían ellos unas exigencias. Supongo yo que el caso que me habla de ese secuestro, que por supuesto yo no tengo esas informaciones, allí creo que lo más complejo es que, supondría yo, no hay un reconocimiento formal de parte de esta otra organización, las FARC, y entonces creo que allí habría ese ámbito. Pero obviamente yo creo que el gobierno colombiano en general no solo debe exigir que todas las personas que estén secuestradas sean puestas en libertad, sino que esa es tarea de la fuerza pública, de los organismos de investigación, hacer todo lo posible porque estas personas recobren su libertad como corresponde en una sociedad democrática. Politólogo Alejo Vargas, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche
de NTN24 y por supuesto este análisis que ha hecho este eventual proceso de paz que iniciaría el gobierno nacional, el gobierno colombiano con el grupo criminal ELN. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar. Seguimos conversando en nuestros estudios internacionales con Antonio Navarro, ex precandidato presidencial, y con Salud Hernández Mora, columnista del diario El Mundo de España. Primero, señor Navarro, retomar este tema del secuestro del canadiense. El pasado 18 de enero habían sido secuestrados 2 peruanos, 3 colombianos y este canadiense. Finalmente los peruanos y los colombianos fueron liberados, incluso el gobierno de Perú estuvo interviniendo un momento. Ahora el canadiense, que además es el vicepresidente de esta compañía, continúa secuestrado. Esto parece tomar gran importancia, pero no los otros 500 secuestrados de las FARC que según organizaciones civiles todavía permanecen. Bueno, no, el secuestro sí es totalmente condenable. Los que siguieron presos del EPL después de la firma de los acuerdos de 1991 con el EPL eran por secuestro. El secuestro es un delito que definitivamente no puede, digamos, tener ningún tipo de manejo, y entonces, no, yo creo que, yo de paz que veo, este proceso se ha vuelto, digamos, nosotros cuando firmamos la paz dimos el paso entero, hicimos una tregua unilateral. Bueno, yo no digo que todas las paces tengan que ser iguales a las nuestras. A nosotros nos interesaba la opinión pública, no nos interesaba lo que estuviera en la mesa, nos interesaba que la gente nos aceptara. Eso fue fundamental. Pero yo veo a las FARC y al ELN muy metidos en un montón de enredos ahí y se olvidan de la opinión pública. A mí me parece que cuando usted va a dejar las armas y va a ir por los votos, lo que le interesa es que el ciudadano lo apoye, lo vea mejor, vea que cambió. Pero si está metido en enredos y en falsas verdades y en cosas sin resolver, pues no va a tener opinión pública, entonces va a tener muchas complicaciones si finalmente firma la paz. Como decir que no tiene secuestrados y las organizaciones en Colombia diciendo otra cosa. A mí me parece muy bien que el presidente Santos haya dicho no más secuestros, pero ¿esto se está cumpliendo con los que están sentados en La Habana? Pero es que el presidente Santos no ha dicho no más secuestros. El presidente Santos ha dicho es importante que liberen al canadiense y no secuestren, pero también lo había dicho antes, insisto. Él dijo que la llave famosa que tenía de la paz solamente la sacaría si dejaban de secuestrar y soltaban a los secuestrados. No han dejado de secuestrar y no han soltado a los secuestrados. Han mentido sobre ellos y el presidente ha avalado las mentiras. Entonces, ¿qué garantía pueden dar el presidente o el ELN de que lo van a hacer? Van a mentir. Y perdona, Antonio, a las FARC, a diferencia de ustedes, porque es que no puedes comparar el M-19 a las FARC, no se pueden comparar. Las FARC, a diferencia de ustedes, es que no les importa la opinión pública, porque los votos de ellos, su marcha patriótica, que es una organización que ellos financian, ellos promueven con su dinero, ellos consiguen gente porque obligan a la gente a asistir a sus eventos, obligan a la gente a salir a marchar, porque es la combinación de formas de lucha que no han olvidado. Ellos quieren participar en política, pero con un fusil en la mano. Y eso no hay ningún signo que quieran terminar con eso. No hay el menor signo. Y además son arrogantes. Y además se pasan todo el día provocando al pueblo colombiano y ganando puntos, conquistando puntos para que la gente no les crea en nada y dude cada día más de este proceso. Es que eso es así. Ahora, señor Navarro, ¿cómo se imagina usted un proceso de paz con el ELN? Hay unas condiciones ya establecidas para las FARC. ¿Sería igual? ¿Se sentarían también en La Habana? Bueno, me imagino que tendrán, a mí me parece que están haciendo algo parecido. Obviamente yo no tengo ninguna información confirmada, pero lo que uno oye decir es que sí hay ya unas conversaciones, digamos, privadas, que pues si son privadas hay que manejarlas, que sigan siendo privadas hasta que tengan algo que informar, que ya tienen conformado un grupo como el que está, otro grupo distinto, como el que está conversando con las FARC, que tienen también, han conversado con una serie de personas para que sean parte del grupo que representa al gobierno. El asunto es que el ELN va a meter unos temas muy difíciles, el tema de la minería, el tema de los hidrocarburos, el tema de, bueno, son los temas que han sido siempre los temas de su agenda. Yo lo que diría, adivinando, este gobierno quiere avanzar con las FARC, lograr que ese proceso ya no tenga reversa, digámoslo así, avance lo suficiente para que ya no haya reversa, y entonces poder tener más condiciones para el pulso con el ELN, que es más pequeño, que tiene mucho menos guerrilleros, pero que en el terreno de aspirar a conseguir cosas en la mesa a veces parece
que aspira más que las FARC, que ha sido siempre mucho más grande. Entonces, Sí. tal vez para en ese punto tener más presión, más fuerza, quiere tener avanzado el proceso con las FARC. Es una adivinanza, estoy adivinando. Vamos a hacer una nueva pausa. Les seguimos preguntando a los televidentes cuáles deben ser las condiciones que el gobierno colombiano debe exigir al grupo terrorista ELN para iniciar diálogos de paz. Algunos tuiteros nos escriben. Jam dice: Santos exige a ELN que liberen secuestrado canadiense. ¿Acaso los de FARC tenían que ser extranjeros para la misma petición? Escribe Álvaro Pinzón Rodríguez, dice: Santos clasifica secuestrados en primera, segunda y tal vez tercera categoría. Muy mal. Y nos escribe Domingo Mendoza: diálogo sin dilataciones, sin exigencias, entrega de armas unilateral y no elegibilidad a cabecillas. Vamos a la pausa y al regreso seguimos debatiendo esta puerta que ha abierto el gobierno colombiano a un eventual diálogo de paz con otro grupo terrorista, esta vez con el Ejército de Liberación Nacional. Ya regresamos con La Noche.